El otro día, mientras esperaba que hirviera el agua para el café, me di cuenta de cuántas veces revisaba el teléfono solo para no quedarme a solas con el silencio de la cocina. ¿En qué momento nos volvimos tan dependientes del ruido? ¿Por qué nos da tanto miedo quedarnos callados? Es una pregunta que me hacía mucho mientras mis pensamientos daban vueltas como locos los primeros días en esta cabaña. Y estoy segura que no soy la única que se lo pregunta. En la ciudad, el ruido constante funciona como una anestesia. Es una forma de no hacernos las preguntas difíciles. Es una forma de evitar la introspección. En el siglo XVII, el filósofo francés Blaise Pascal dijo: la infelicidad de los hombres proviene de una sola cosa, no saber permanecer en reposo en una habitación. Y nunca ha sido tan cierto como ahora. Nos aterra mirar hacia adentro porque no sabemos qué vamos a encontrar. Hace poco investigué sobre esto y un estudio de la Universidad de Virginia decía que la mayoría de la gente prefiere recibir una descarga eléctrica antes que pasar 15 minutos solos con sus propios pensamientos, sin nada que los distraiga. Piensa en eso por un momento. Un corrientazo eléctrico antes que el silencio de tu propia mente. Es una locura, ¿no? Pero si nos vamos un poco más atrás, nos damos cuenta de que esto pasa hoy porque el cerebro humano evolucionó para reaccionar ante estímulos externos, para resolver problemas prácticos del entorno. No estamos cableados para la quietud absoluta. Cuando apagas el ruido exterior, el cerebro se frustra porque se queda sin tareas que procesar. Y es ahí cuando empieza a sabotearse a sí mismo. El silencio nos incomoda a nivel biológico porque la mente interpreta la falta de estímulos como un vacío que debe llenar sí o sí, aunque sea con angustia o recuerdos incómodos. El problema actual es que, a raíz de esta configuración biológica, se ha creado la tecnología necesaria para acaparar cada segundo de nuestros días. Diseñan las aplicaciones para que nunca haya un vacío. Cuando terminas de ver un video, el siguiente se reproduce solo. Cuando abres una red social, el contenido es infinito. El marketing actual se dio cuenta de que nuestro cerebro le huye al silencio. Así que aprovecharon de vendernos el ruido, para que jamás tengamos que lidiar con la calma que tanto nos aturde. Nos volvieron adictos a la sobreestimulación constante porque una mente en silencio y reflexiva no consume, no hace clic y no genera dinero. Y aquí fue donde todo se tergiversó. La necesidad biológica de procesar ideas con la saturación de la mente, porque no supimos ver el límite que establece la naturaleza misma. No nos dimos cuenta que todo necesita equilibrio y que por lo tanto no poder soportar el silencio absoluto no significa dejar de tener momentos de introspección. La salud mental depende de la introspección en un sano equilibrio. Un balance entre la información que recibes de afuera y el tiempo que te das para procesarla por dentro. Hoy en día vivimos enfermos de saturación. Nos metemos en la cabeza 10 veces más información de la que nuestro cerebro es capaz de digerir en un día. Es como comer sin parar, sin darle tiempo al cuerpo de hacer la digestión. El silencio no es para aislarse del mundo, es para limpiar la mesa, ordenar los cables y poder entender lo que de verdad importa entre tanto ruido. El silencio de la montaña te obliga a enfrentarte a todo lo que habías estado ignorando, tus miedos, tus inseguridades, tus remordimientos, todo lo que te hacía ruido en la cabeza, pero que en la ciudad se ahogaba con el sonido de los carros o la música. Me pasé el primer mes aquí sintiendo una incomodidad profunda, una sensación de que algo estaba mal, y no era el lugar, era yo. Mi mente, acostumbrada al caos, no sabía cómo funcionar en la paz. Es un proceso tedioso,
no te lo voy a negar. Es una batalla diaria para no buscar una distracción. Para no caer en la tentación de ver un video de YouTube solo para oír algo de fondo todo el tiempo. Sin embargo, tras aguantar esa incomodidad por un rato, el cerebro empieza a sentarse. El silencio prolongado, a la larga, reconfigura el cerebro. Te obliga a desarrollar una tolerancia hacia tus propios pensamientos, a verlos pasar sin entrar en pánico. Aprendes a aburrirte y el aburrimiento es el piso de la claridad. Cuando dejas de huir de ti mismo, la mente se limpia. Empiezas a notar qué pensamientos son reales y cuáles son pura paranoia heredada del ritmo de la ciudad. El silencio te devuelve el criterio propio porque, poco a poco, empiezas a reconectar con lo que eres a través de tus propias ideas, sin ser influenciada, sino escuchando tu propia voz. Mientras investigaba, encontré otro estudio de la Universidad de Duke que demostró que 10 minutos de silencio al día pueden estimular el desarrollo de nuevas células cerebrales en el hipocampo, la región del cerebro asociada con la memoria y las emociones. Y les puedo decir con seguridad que lo he experimentado. Estando aquí, he tenido todo el silencio del mundo y mi cerebro empezó a reconfigurarse. Empecé a pensar con más claridad, a tomar mejores decisiones y a entender mis propias emociones. Ese silencio que me asustaba se empezó a transformar, empezó a curarme con mi propia biología. Y eso es lo que les quería contar hoy. El silencio no es algo que hay que temer. Es un regalo que hay que aprender a valorar. Es un espacio para la reflexión, para la creatividad, para el autoconocimiento. Es un lujo que nos hemos robado nosotros mismos en la sociedad moderna. No te estoy diciendo que necesitas mudarte a la montaña hoy. Lo que más quiero decir es que buscar pequeños espacios de silencio en tu vida diaria, apagar el teléfono por unos minutos, cerrar los ojos y respirar, escuchar tu propia respiración, escuchar el latido de tu propio corazón, disfrutar de cocinar o hacer cualquier cosa sin un ruido de fondo. Son pequeños momentos que pueden hacer una gran diferencia en tu bienestar mental y emocional. Donde quiera que estés y a cualquier hora. Si algo de esto te resonó un poquito, te dejo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio por 5 minutos sin ningún estímulo?